Buenas tardes a todos, la gracia, la paz y el amor de nuestro amado Dios, Jehová de los ejércitos y de su Hijo Jesús, resplandezca en nuestra vida llenándonos de gracia y su gloria sea manifiesta. Voy a reflexionar acerca del versículo 38, 37, 38 y 39 del capítulo 107 del Evangelio de el apóstol y profeta Juan, discípulo directo de Jesús de Nazaret. Dice en esta palabra así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ciertamente el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en muchos de sus versículos, de sus enseñanzas, nos insta a leer las Escrituras. De hecho, en el capítulo 1 de este Evangelio dice que Él era el Verbo, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, la palabra, ¿verdad? Es imposible para ninguna persona poder recibir el Espíritu Santo si no ha estudiado, analizado las Escrituras tal cual como está escrita. Él está hablando aquí del Espíritu que había de venir. Pero ¿cómo puede venir un Espíritu que viene para el que cree? Porque está diciendo el que cree en mí, como dice la Escritura, si no hemos utilizado el medio que nos hace creer. En muchas oportunidades, ¿verdad?, nosotros, los seres humanos, porque tenemos esa falla, vamos a decirlo así. Voy a hablar como soy del pueblo, de esta manera hablo, de que muchas veces dejamos que otros entiendan por nosotros, analicen por nosotros. Vemos a lo mejor el cura que estudió en el seminario y entonces creemos que es un gran profesional de las Escrituras y creemos cualquier cosa que nos dice. O vemos al hombre que es pastor de una iglesia, en un barrio, en una urbanización y donde sea, ya porque tiene ese seudónimo de pastor, ya pensamos que, oye, lo que él dice, eso es amén. Y así va transcurriendo nuestra vida y entonces nos hacemos negligentes a algo que es lo más importante, porque si realmente empezamos a analizar bien, le damos cabida a las cosas que no son importantes. Pero que al final de cuentas, ¿verdad?, tú tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener un carro y todas estas cosas que son muy importantes, a la final venimos reconociendo que dependen de Dios, porque cuando no las tenemos, cuando no las obtenemos, al primero que clamamos es a Él, ¿verdad? Cuando las tenemos, nos olvidamos de Dios mayormente. Creemos que las hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Pero cuando no las tenemos, oye, clamamos a Dios, pedimos misericordia porque la necesidad nos agobia y todas estas cosas, ¿verdad? Y perdemos el tiempo en nosotros ocuparnos de estas necesidades. El Señor Jesús lo dijo claramente cuando en parte del sermón de la montaña, que está desde el capítulo 5 de Mateo hasta el último versículo del capítulo 7 de Mateo. En una de sus partes dice: no os afanéis por lo que habéis de tener, por lo que habéis de vestir, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosa tenéis necesidad. En cuanto a lo que es la ropa, el sustento y todas estas cosas. Hay otro versículo que dice que ¿qué ganaríamos nosotros los hombres si ganáramos el mundo completo, ¿verdad? Si pudiéramos tener las grandes riquezas, si pudiéramos tener la fama, si todas las amistades de nosotros, oye, nos pusieran en lo harto, pero perdiéramos nuestra alma.
es eterno y lo eterno contra lo finito, o sea, lo infinito contra lo finito. Si empezamos a analizar en todos estos puntos, entonces encontramos una sola verdad, que no hay algo mayor para el hombre que conocer la verdad. El sabio Salomón, ¿verdad? Dice la Escritura que fue el hombre más sabio y que no hubo hombre más sabio que él, luego de él. Y lo demostró tanto que Salomón fue un hombre con una sabiduría tremenda que cuando la reina de Saba va a visitarlo a él, a Israel, se da cuenta que este era un pueblo que donde los siervos, la gente más baja del pueblo, vivían con una vestimenta tremenda. O sea, Salomón en su sabiduría traía mucha prosperidad y progreso para el pueblo. Era muy sabio. Sin embargo, Salomón en un momento dado dejó de leer las escrituras y se habla de lo que se llama la apostasía de Salomón. Empezó a fallar y falló tanto que a causa de su falla, aquel reino de Israel, que era un solo reino, ¿verdad?, fue dividido en dos reinos, que fueron el de Judá y el de Israel. Eso lo empezamos a comprender en la Biblia. Y gracias a un pacto que el Dios Todopoderoso hizo con David, de que de su linaje nacería nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, le dejó al linaje de David que reinaran en Judá, aun cuando hubieron reyes muy malos. Pero cuando nosotros empezamos a ver todas estas cosas, hay algo que nosotros los hombres, los seres humanos, aún los incrédulos, porque el hecho de que tú no creas no quiere decir que Dios no exista. Y el hecho de que haya alguien incrédulo no quiere decir de que no van a suceder las cosas, porque las estamos viendo, las profecías de los últimos tiempos. Todas las cosas que estamos viviendo actualmente en el mundo y las que se han vivido están escritas. La Biblia es una historia narrada antes de que suceda y tiene confirmación porque Dios habló y Él ha hablado. Y ha sido así porque Dios lo ha querido, para que sucedan de estas cosas, para que veamos que Él habló. Entonces, si llegamos a entender, tener entendimiento y sabiduría, podríamos entender que no necesitaríamos ser ingenieros, abogados, médicos, tener estudios universitarios para poder comprender estas cosas. Si leemos el Salmo 49, mira, se los recomiendo que los lean. Esto tiene bueno, hay otros más, pero esto tiene algo muy hermoso, ¿verdad? Dependemos de Dios, sea como sea. Lo más grande, lo más maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros es la vida. La vida, la vida. Dios respeta, no hace excepción de personas. Para Dios no es mejor el abogado que el médico. Dios tiene amor para todos, para el que falla. Para el que falla, por eso muchas veces nos extrañamos que vemos, oye, mira, aquel tipo era un ladrón, un delincuente, pero hoy es un pastor. Aquella mujer era una prostituta, pero hoy en día ha creído en Dios. El arrepentimiento, el cambio de actitud, cuando entendemos y nos analizamos a nosotros mismos y vemos y nos avergonzamos y hemos fallado delante de Dios el Salvador, no tanto delante de las personas, porque los seres humanos todos hemos fallado, todos fallamos. Pero para entender esto, solamente hay que leer las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, lo que hablamos, ¿verdad?, es un río de agua viva. Es el Espíritu Santo mismo que habla a través de nosotros. Es la palabra de Dios, la palabra que llena, la palabra que transforma. Son ríos, ríos, ríos de agua viva, que aquel que la oiga, aquel que sea transformado, jamás en la vida, su vida podrá volver a ser igual que antes de conocerla. Por eso los invito a leer en las Escrituras, a no creer las cosas por creerlas, sino hurgar y a tener una comunión directa con Dios mediante la oración. No hay otra forma. Dios mismo nos enseña. Gracias por escuchar. Compartan este video, denle like, ayudémonos, denle like, compártanlo, denle me gusta y sígame. Seguiremos publicando más hasta donde Dios nos dé, con la sabiduría que el Señor nos da. Dios les bendiga a todos y cada uno, y que la gracia, la paz y el amor de nuestro amado Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, iluminándonos. Amén. Dios les bendiga.